Estoy cansada de luchar con esto sola. Fuiste solo un pasatiempo. Ese hijo no es mío. Mientes. Tú eres el único hombre en mi vida. Vete de mi casa. Ahora. Parte 1. La brisa nocturna soplaba con una frialdad inusual para aquella época del año, colándose a través de las enredaderas que adornaban el majestuoso patio de la mansión. Las luces cálidas y doradas, estratégicamente colocadas para resaltar la opulencia del lugar, bañaban la piedra pulida y creaban un contraste casi poético con la oscuridad que acechaba más allá de los muros. Era un escenario diseñado para el romance, para las promesas susurradas bajo un cielo estrellado, pero esa noche, el aire estaba cargado de una tensión tan densa que casi podía cortarse. El sonido rítmico de los grillos parecía ser el único testigo dispuesto a presenciar la inminente fractura de dos vidas. En el centro de este cuadro de melancólica belleza se encontraba Elena. A sus 20 años, poseía una de esas bellezas serenas que no necesitan artificios. Su cabello castaño, ondulado y libre, caía sobre sus hombros, movido suavemente por el viento. Llevaba un vestido blanco de maternidad, sencillo pero elegante, que envolvía con delicadeza la curva ya innegable de su vientre. Un cardigan de punto en tono verde azulado le cubría los brazos. Aunque el temblor que recorría su cuerpo no era producto del frío exterior, sino de un invierno interno que le helaba la sangre. Con las manos puestas protectoramente sobre su vientre, como si intentara escudar a la pequeña vida que crecía en su interior del rechazo que flotaba en el ambiente, Elena levantó la mirada. Su rostro estaba surcado por lágrimas silenciosas que brillaban bajo la iluminación del patio, reflejando el dolor de un corazón que se negaba a aceptar la realidad. Frente a ella, como un monolito inamovible, estaba Alejandro. En la plenitud de sus 30 años, su figura emanaba poder, autoridad y un peligro silencioso. Sus facciones afiladas, acentuadas por una barba perfectamente recortada, parecían esculpidas en mármol. Vestía un impecable traje de color carbón azulado. La camisa blanca, con el cuello abierto, le daba un aire de desenfado que contrastaba brutalmente con la severidad de su postura. Estaba parcialmente de espaldas a la cámara de la vida, mirando hacia la nada, con unos ojos oscuros que habían perdido todo rastro de la ternura que alguna vez la cautivó. Ahora, esos ojos eran estanques congelados, implacables y calculadores. El silencio se había prolongado lo suficiente como para asfixiarla. Elena tomó una respiración temblorosa, reuniendo los fragmentos rotos de su valentía. Cada palabra que estaba a punto de pronunciar le arañaba la garganta. «Estoy cansada de luchar con esto sola», dijo finalmente. Su voz, aunque baja, resonó con una vulnerabilidad desgarradora. Era el ruego de una mujer que había sostenido el peso de un secreto, de una esperanza marchita, esperando que el hombre que amaba finalmente reaccionara, que la abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien. Pero no hubo consuelo. Alejandro no se inmutó. La suave melodía de la noche pareció detenerse cuando él giró lentamente el rostro hacia ella. No había furia en su expresión, lo cual era infinitamente peor. Había una frialdad clínica, un desdén calculado. Entrecerró los ojos, y en ese microgesto, Elena vio desmoronarse el castillo de ilusiones que había construido durante los últimos meses. No era el hombre que le había prometido el mundo entre sábanas de seda. Era un extraño vestido con la piel de su amante. «Fuiste solo un pasatiempo». Las palabras salieron de sus labios con una monotonía aterradora, como si estuviera leyendo un reporte financiero que carecía de importancia. «Ese hijo no es mío». Parte 2. El sonido metálico de las inmensas puertas de hierro forjado, cerrándose a sus espaldas, resonó en la calle desierta como la sentencia de un juez implacable.
Elena se detuvo un instante en la acera, el asfalto frío filtrándose a través de las suelas de sus zapatos. Atrás quedaba la burbuja de cristal, el jardín del Edén artificial donde había creído encontrar un refugio. Frente a ella se extendía la ciudad, un monstruo de concreto, luces de neón parpadeantes y sombras alargadas que devoraba a los débiles sin piedad. La temperatura había descendido aún más, y el cardigan verde a su lado apenas le ofrecía protección contra la brisa cortante. Sin embargo, el frío que amenazaba con paralizar sus extremidades no era nada comparado con el hielo que comenzaba a cristalizarse en su alma. Comenzó a caminar. Cada paso era un esfuerzo titánico, una batalla contra el agotamiento físico de su embarazo y el peso aplastante de la traición. Atravesó el exclusivo vecindario, donde las mansiones se alzaban como fortalezas impenetrables, vigiladas por cámaras de seguridad que la seguían con sus lentes oscuros como ojos mecánicos y carentes de empatía. Nadie saldría a ayudarla. En aquel código postal, la vulnerabilidad no era una tragedia, era un fracaso imperdonable, una enfermedad contagiosa que la élite evitaba a toda costa. Elena lo sabía. Había sido una intrusa en ese mundo, un hermoso adorno que Alejandro había exhibido en privado y desechado cuando amenazó con alterar el inmaculado diseño de su imperio. Caminó durante horas, cruzando la frontera invisible que separaba el lujo obsceno de la cruda realidad trabajadora. El silencio sepulcral de los bulevares bordeados de árboles dio paso al murmullo constante de la autopista y a los faroles parpadeantes de un barrio residencial de clase media-baja. Sus piernas temblaban de fatiga, pero su mente trabajaba con una lucidez aterradora. Las lágrimas se habían secado por completo. Había llorado la pérdida del hombre que amaba en el patio de esa mansión. La mujer que caminaba ahora por las aceras agrietadas era alguien completamente distinto, alguien esculpido por el dolor y endurecido por la necesidad instintiva de supervivencia. Se detuvo frente a un edificio de ladrillos desgastados. En el segundo piso vivía doña Teresa, la mujer que había sido el pilar de su infancia, la antigua ama de llaves de su difunta madre. Teresa era una mujer de manos ásperas y corazón inquebrantable, la única persona en el mundo que no le haría preguntas y que no la juzgaría. Elena subió las escaleras con lentitud, apoyando una mano en la barandilla oxidada y la otra en su vientre. Cuando llamó a la puerta, el sonido le pareció ensordecedor en medio de la madrugada. Teresa abrió, envuelta en una bata gruesa, con los ojos entrecerrados por el sueño. Al ver a Elena, pálida, temblando y aferrada a su vientre, no hubo necesidad de explicaciones. La mujer mayor abrió la puerta de par en par, la envolvió en un abrazo que olía a lavanda y pan tostado y la hizo pasar al pequeño apartamento. Esa noche, Elena no durmió en sábanas de seda egipcia de 1000 hilos, sino en un sofá cama estrecho cubierto con mantas tejidas a mano, pero, por primera vez en meses, se sintió verdaderamente a salvo de la hipocresía. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las persianas polvorientas, iluminando pequeñas motas de polvo que bailaban en el aire. Teresa le había preparado un té de manzanilla y unas tostadas. Mientras Elena forzaba a su estómago a recibir el alimento, su mirada se posó en un periódico financiero que Teresa solía recoger del café de la esquina para leer las ofertas de empleo. El titular de primera plana la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Fusión del siglo. El conglomerado corporativo de Alejandro Vargas consolida su monopolio con la inminente alianza matrimonial con la heredera Sofía del Valle. Parte 3. El silencio en la sala de juntas del piso 45 era tan denso que casi podía asfixiar a los ejecutivos presentes. A través de los inmensos ventanales de cristal templado, la ciudad se extendía como un tapiz de luces y sombras, un dominio sobre el cual Alejandro Vargas creía gobernar sin oposición. Sin embargo, esa mañana, el aire acondicionado parecía incapaz
de disipar el sudor frío que perlaba la frente del director de adquisiciones del Grupo Vargas. Alejandro, sentado en la cabecera de la inmensa mesa de caoba, tamborileaba los dedos sobre la superficie pulida. Su rostro, endurecido por años de despiadadas transacciones corporativas, era una máscara de impaciencia contenida. Vestía un traje de sastre gris marengo, proyectando la imagen del depredador alfa en la cúspide de la cadena alimenticia financiera. A su lado, una pantalla interactiva mostraba el mapa del Proyecto Sur, la joya de la corona de su reciente fusión con la familia del Valle, un desarrollo urbanístico valorado en cientos de millones de dólares. Pero había una mancha en el mapa. 3 recuadros parpadeaban en un rojo insolente, justo en la arteria principal del futuro complejo. Explícamelo otra vez, Roberto. La voz de Alejandro era baja, un murmullo letal que hizo tragar saliva a su subordinado. ¿Cómo es posible que un desarrollo que lleva 2 años en planificación esté paralizado por 3 parcelas de clase media-baja? Señor Vargas, hicimos las ofertas estándar, incluso las triplicamos, titubeó el director de adquisiciones, ajustándose el nudo de la corbata. Pero los dueños originales vendieron hace 6 meses a un fondo de inversión privado, un holding llamado Consorcio Ápice. Han estado bloqueando cualquier intento de comunicación formal. Sus abogados rechazan sistemáticamente nuestras propuestas de compra, argumentando que los terrenos no están a la venta por el valor de mercado actual. Alejandro detuvo el tamborileo de sus dedos. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Roberto. No existe un terreno en esta ciudad que no tenga un precio, sentenció poniéndose de pie con la elegancia de un felino acechando a su presa. Averigua quién está detrás del consorcio Ápice. Quiero una reunión con el accionista mayoritario. Hoy. Si creen que pueden extorsionarme para sacar unos cuantos millones extra, se van a encontrar con el peso legal y financiero de toda nuestra corporación. Los voy a aplastar hasta que me rueguen que les compre esos terrenos por centavos. A pocos kilómetros de allí, en un ático de diseño minimalista que dominaba el horizonte del distrito financiero, Elena apagó la pantalla de su tableta con un toque sutil. Había recibido la confirmación de su equipo legal. El Grupo Vargas había mordido el anzuelo. La desesperación de Alejandro era palpable en los correos electrónicos redactados apresuradamente por sus abogados. Exigían una reunión inmediata, ofreciendo cualquier locación para llegar a un acuerdo. Elena se levantó del sofá de cuero blanco y caminó hacia el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada no guardaba ni un solo rastro de la joven asustada que había suplicado amor en un patio oscuro hace casi 4 años. Su postura era recta, sostenida por una columna vertebral forjada en acero, y noches de insomnio estudiando las fluctuaciones del mercado de valores. Llevaba un traje de diseñador compuesto por un pantalón de corte recto y una chaqueta estructurada en un tono azul medianoche, una armadura textil que exudaba poder y control absoluto. Su cabello castaño estaba recogido en un moño bajo y tirante, y sus labios estaban pintados de un rojo intenso, el único toque de color en su rostro de porcelana gélida. «Señora, el coche está esperando abajo», anunció su asistente personal desde el umbral del salón. Parte 4. El reloj de péndulo en la biblioteca de la mansión Vargas marcaba las 3 de la madrugada, su tic-tac rítmico resonando como un martillo sobre cristal en medio del silencio sepulcral. La luz cálida y tenue de una lámpara de escritorio bañaba los planos del Proyecto Sur y el denso expediente legal del Consorcio Ápice, arrojando largas sombras sobre el rostro demacrado de Alejandro. Se había aflojado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa blanca, la misma armadura impecable que horas antes había resultado inútil frente a Elena. A su lado, un vaso de cristal tallado contenía los restos de su tercer whisky de Malta. No lo bebía para saborearlo. Lo consumía buscando una anestesia que no llegaba.
Alejandro había movilizado a su ejército de investigadores privados, auditores y abogados corporativos desde el instante en que salió del Club Laura. Su orden había sido clara: encontrar una grieta, un error fiscal, un vínculo ilícito, cualquier cosa que pudiera utilizar para desmantelar la estructura legal de Elena. Sin embargo, los informes que llegaban cada hora a su correo encriptado solo confirmaban su peor pesadilla. El consorcio Ápice era una fortaleza inexpugnable. Sus fondos provenían de transacciones inmobiliarias legítimas, cuentas en paraísos fiscales perfectamente declaradas bajo vacíos legales que él mismo solía explotar, y un historial crediticio inmaculado. Elena no había dejado cabos sueltos. Había construido una guillotina financiera con la paciencia de un artesano ciego, y ahora la hoja estaba suspendida directamente sobre el cuello de su imperio. El crujido casi imperceptible de la puerta de caoba lo sacó de sus cavilaciones. Sofía del Valle entró en la biblioteca. La heredera poseía una elegancia gélida, envuelta en una bata de seda color perla que rozaba el suelo de madera noble. Su rostro, enmarcado por un cabello rubio platino perfectamente liso, no mostraba sueño, sino una aguda curiosidad mezclada con irritación. Se acercó al escritorio, sus ojos grises escrutando el desastre de documentos y el estado deplorable de su esposo. Los socios europeos han estado llamando a mi padre desde la medianoche. Alejandro. La voz de Sofía era suave, pero carecía por completo de calidez. Era el tono de una mujer que evaluaba activos, no relaciones emocionales. Hay rumores circulando en los corredores de bolsa en Tokio y Londres. Dicen que el terreno principal del Proyecto Sur está bloqueado. Mi padre está a punto de convocar una auditoría externa de emergencia. Alejandro cerró los ojos por un segundo. La presión en sus sienes amenazando con convertirse en una migraña cegadora. No podía mentirle a Sofía. El matrimonio entre ambos nunca había sido un cuento de hadas. Había sido una fusión estratégica de capitales, una alianza diseñada para monopolizar el mercado. Y en ese tipo de uniones, la incompetencia financiera era el único pecado imperdonable. Es un contratiempo temporal, mintió a medias, intentando mantener la fachada de control. Un fondo buitre logró adquirir 3 parcelas clave a través de empresas fantasma antes de que nosotros cerráramos el perímetro. Están intentando forzar una compra hostil. Sofía extendió una mano de manicura perfecta y tomó la carpeta negra que Elena le había entregado en el club. Leyó la primera página, sus ojos deteniéndose en el nombre de la CEO del consorcio Ápice. Elena Navarro, pronunció Sofía, saboreando las sílabas como si fueran veneno. No es un fondo buitre extranjero, es una sola mujer. Una mujer que, según el historial de adquisiciones adjunto, lleva 3 años interceptando meticulosamente el desarrollo de nuestra infraestructura periférica. ¿Quién es ella, Alejandro? ¿Y por qué está dispuesta a destruir $500 millones de nuestra capitalización bursátil? La luz dorada de la lámpara acentuó la rigidez en la mandíbula de Alejandro. Se debatió entre el orgullo y la supervivencia. Parte 5. El amanecer posterior a la firma del contrato bañó los rascacielos de cristal del distrito financiero con una luz dorada y fría, marcando el inicio de una nueva era corporativa. La noticia de la reestructuración del Proyecto Sur corrió por los pasillos de la Bolsa de Valores como un reguero de pólvora. Los analistas financieros elogiaron la audacia del misterioso consorcio Ápice, mientras que las acciones del Grupo Vargas se estabilizaron de manera artificial, sostenidas únicamente por el oxígeno financiero que Elena Navarro acababa de inyectarles. Sin embargo, dentro de las paredes insonorizadas del piso 45, la atmósfera era la de una zona de guerra después de una masacre. Elena no perdió ni un solo segundo en consolidar su posición. Al día siguiente, a las 8 de la mañana en punto, tomó posesión de la vicepresidencia ejecutiva. No llegó con aires de grandeza vulgares ni exigencias melodramáticas.
Llegó flanqueada por un equipo de auditores implacables y arquitectos de su entera confianza. La oficina que le fue asignada, con vistas panorámicas de la metrópoli, se convirtió inmediatamente en el verdadero centro neurálgico del conglomerado. Alejandro, relegado a una figura decorativa frente a las juntas de accionistas, vio cómo su autoridad se desintegraba día tras día. Cada decisión, cada licitación, cada movimiento de capitalización bursátil debía pasar por el escritorio de caoba de Elena, y ella, con una precisión quirúrgica, comenzó a desmantelar a los aliados de Alejandro. Identificó ineficiencias, expuso contratos sobrevalorados con contratistas amigos del exmagnate y los reemplazó por firmas que respondían exclusivamente a ella. La reestructuración de activos fue brutal, limpia e irrebatible desde el punto de vista del rendimiento económico. Sofía del Valle, con la fría racionalidad que caracterizaba a su linaje, no tardó en calcular las probabilidades de supervivencia de su esposo. El capital no entiende de lealtades conyugales, y la heredera no estaba dispuesta a hundirse en el mismo barco que el hombre que había humillado a su familia. Apenas 3 meses después del jaque mate de Elena, Sofía convocó una reunión privada con la nueva vicepresidenta. Ambas mujeres se sentaron en el exclusivo club Laura, el mismo escenario donde todo había comenzado a derrumbarse para Alejandro. Sofía fue directa, ofreciendo el paquete accionario de la familia del Valle para apoyar una moción de censura contra su propio marido en la próxima Asamblea General. A cambio, exigió un porcentaje garantizado en los dividendos del Proyecto Sur y una salida pública sin escándalos que protegiera la imagen de su apellido. Elena aceptó. La alianza no estaba basada en la amistad, sino en el respeto mutuo de dos depredadoras que reconocían la conveniencia de devorar a la misma presa. El golpe de gracia llegó a finales de noviembre, cuando el viento gélido de la ciudad anunciaba la llegada del invierno. La junta de accionistas fue breve y carente de piedad. Con los votos combinados del consorcio Ápice y la familia del Valle, Alejandro Vargas fue destituido de su cargo como director ejecutivo por pérdida de confianza y negligencia estratégica. La votación fue unánime. No hubo discursos de despedida ni aplausos por sus años de servicio. En el mundo de la alta sociedad financiera, cuando dejas de ser el rey, te conviertes inmediatamente en un cadáver corporativo. Esa misma tarde, el silencio reinaba en el que había sido el despacho principal del Grupo Vargas. Alejandro estaba de pie frente a las inmensas cristaleras, observando la ciudad con los ojos vacíos. Cajas de cartón llenas de objetos personales descansaban sobre la alfombra persa, un testamento patético de la fugacidad del poder. Había perdido su empresa, su matrimonio y su estatus en menos de un año. El impacto de aquellas sílabas fue físico. Elena sintió como si le hubieran vaciado el aire de los pulmones. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de incredulidad, se deslizó por su mejilla. Lentamente, negó con la cabeza. Su mente se negaba a procesar la crueldad de la mentira. Deslizó una mano desde su vientre hasta su pecho, aferrando la tela de su vestido mientras buscaba desesperadamente oxígeno. El latido de su propio corazón retumbaba en sus oídos, ensordecedor, compitiendo con la angustia que amenazaba con derrumbarla allí mismo, sobre la fría piedra del patio. ¡Mientes!, sollozó, con la voz quebrada, llena de un aire desesperado. «Tú eres el único hombre en mi vida». La verdad de su afirmación pendía en el aire, pura e innegable. Alejandro lo sabía. En el fondo de su ser, tenía que saberlo. Pero la piedad era un idioma que él había decidido olvidar esa noche. Con una lentitud exasperante, como si la presencia de Elena y su dolor fueran meras molestias sin importancia, bajó la mirada hacia su propio torso. Con manos firmes y elegantes, comenzó a abotonarse la chaqueta del traje. Era el gesto definitivo de clausura. La reunión había terminado. El contrato había expirado. Levantó la vista,
pero no la miró. Miró a través de ella, como si Elena se hubiera vuelto transparente, como si ella y el hijo que llevaba en sus entrañas fueran un simple espejismo molesto que estaba a punto de desvanecerse. «Vete de mi casa. Ahora», ordenó. Su voz no se elevó en un grito, pero el tono autoritario y gélido cortó el aire como el látigo de un verdugo. No dejaba espacio para réplicas, no dejaba espacio para la dignidad. Sin esperar a ver cómo el golpe terminaba de destrozarla, Alejandro dio media vuelta. Sus zapatos resonaron contra el suelo con pasos firmes y rítmicos, alejándose hacia el interior de la mansión, desapareciendo en las sombras y dejando atrás el resplandor dorado del patio. Elena se quedó sola. El calor de las luces escénicas parecía burlarse del frío sepulcral que ahora habitaba en su pecho. Se quedó petrificada, con el rostro desencajado por la devastación absoluta. El mundo que conocía acababa de ser aniquilado en menos de un minuto. Las promesas, las miradas furtivas, los momentos de aparente intimidad, todo había sido reducido a cenizas por la boca del hombre que consideraba su universo. Las rodillas le flaquearon, pero no cayó. Algo en su interior, un instinto primario y poderoso, se encendió justo cuando la desesperación intentaba ahogarla. Acarició su vientre abultado nuevamente, ya no buscando consuelo, sino ofreciéndolo. Allí estaba la única verdad que importaba ahora. No importaba el rechazo de Alejandro, ni la humillación de ser desterrada en medio de la noche. Tenía una vida que proteger, una vida que dependía enteramente de su fuerza. El dolor se transformó en un nudo duro y pesado en su estómago. Se obligó a tragar sus lágrimas. La mansión que una vez vio como un posible hogar, ahora se erguía a sus espaldas, como una prisión de mentiras y traiciones de la alta sociedad. Un mundo de apariencias donde el amor era solo una moneda de cambio más. Elena giró sobre sus talones. No miró hacia atrás. Con paso lento pero sorprendentemente firme, comenzó a caminar hacia las imponentes puertas de hierro forjado que separaban la propiedad del resto de la ciudad. La noche la envolvió. No tenía a dónde ir. Sus cuentas estaban vacías, y la familia de Alejandro se aseguraría de cerrarle todas las puertas en la ciudad si él así lo decidía. Pero mientras la brisa fría le secaba las lágrimas del rostro, una promesa silenciosa se formó en sus labios. Sobreviviría, por ella y por el niño que llevaba dentro, y algún día, cuando Alejandro menos lo esperara, el eco de esta traición imperdonable regresaría para cobrar su precio. Porque en el mundo de los intocables, nada es para siempre, y los secretos más oscuros siempre encuentran la manera de salir a la luz. La fotografía mostraba a Alejandro, impecable en su traje a medida, esbozando una sonrisa calculada y vacía junto a Sofía, una mujer de belleza aristocrática y cuna de oro. El artículo detallaba cómo este matrimonio no era solo una unión social, sino el movimiento maestro que fusionaría las dos firmas de bienes raíces y capital de riesgo más poderosas del país. Una transacción valorada en miles de millones. De repente, el rompecabezas encajó con una precisión matemática y brutal. El frío rechazo de la noche anterior, la prisa por echarla de la casa, la crueldad de negar la paternidad del hijo que ella llevaba en sus entrañas. No se trataba de una falta de amor, se trataba de un balance de activos y pasivos. Un hijo ilegítimo, producto de una relación con una mujer sin linaje ni capital, habría sido un escándalo imperdonable para la conservadora familia del Valle. Habría puesto en riesgo la fusión corporativa. Para Alejandro, Elena y su bebé no eran seres humanos. Eran variables de riesgo que debían ser eliminadas del mercado para asegurar el monopolio. Elena dejó la taza de té sobre la mesa con una calma inusitada. No sintió tristeza, ni siquiera rabia ciega. Sintió una claridad gélida, una revelación que cambió la estructura misma de su ADN. Alejandro había jugado con su vida utilizando las reglas del poder y el dinero, asumiendo que ella,
al no poseer ninguna de las dos cosas, simplemente desaparecería en el olvido, aplastada por el peso de su propia insignificancia. Se había equivocado. ¿Estás bien, mi niña?, preguntó Teresa, notando la fijeza en los ojos de Elena. Mejor que nunca, Teresa, respondió Elena, su voz carente de cualquier temblor. Dobló el periódico cuidadosamente, alisando el papel sobre la mesa. He comprendido las reglas del juego, y si me han echado del tablero por no tener fichas, entonces tendré que aprender a ser la dueña del casino. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de resistencia y agotamiento. Elena se negó a ser una víctima más en las estadísticas de la ciudad. Con la ayuda de Teresa, consiguió 2 empleos. Por las mañanas, ingresaba datos contables en una pequeña firma de logística en el puerto, un ambiente dominado por hombres rudos y números implacables. Por las tardes, trabajaba como asistente remota para un corredor de bolsa independiente que operaba en mercados secundarios. No ganaba mucho, pero no estaba allí solo por el salario. Estaba allí para aprender. Su intelecto, que Alejandro siempre había subestimado tratándola como un simple refugio emocional, demostró ser afilado como un bisturí. Elena absorbía la información financiera con una voracidad insaciable. Estudiaba los movimientos del mercado inmobiliario, analizaba la especulación urbana, comprendía las lagunas fiscales y los patrones de inversión que las grandes élites utilizaban para multiplicar su riqueza. Mientras su vientre crecía, también lo hacía su visión del mundo. Las noches en el modesto apartamento de Teresa se convirtieron en su universidad privada, iluminada por la luz de una lámpara económica y alimentada por un deseo frío y absoluto de reivindicación. El nacimiento llegó en medio del invierno. No hubo una suite privada en un hospital de lujo, ni un equipo de especialistas aduladores. Fue en una clínica pública, rodeada del caos de la vida real, del dolor auténtico y crudo de las mujeres que, al igual que ella, traían hijos a un mundo que rara vez les ofrecía ventajas. Cuando Elena sostuvo a su bebé por primera vez, el tiempo pareció detenerse. El niño, al que llamó Mateo, era pequeño y perfecto. Al mirarlo, el corazón se le encogió por una fracción de segundo. El bebé tenía la misma línea de la mandíbula que Alejandro, el mismo arco en las cejas. Era un Vargas en su fisiología, pero en el momento en que Mateo abrió los ojos, Elena vio su propio espíritu reflejado en ellos. Elena asintió sin apartar la vista de su reflejo. Mateo estaba en la habitación contigua, jugando bajo la supervisión de su institutriz. Él era su ancla, su motor, y el único heredero legítimo del imperio que estaba construyendo desde las sombras. Se ajustó un reloj Cartier en la muñeca izquierda, un símbolo de que su tiempo ahora valía oro, literalmente. «Dile al chofer que nos dirigimos a Laura», ordenó Elena, su voz firme y desprovista de emoción. «Y asegúrate de que nuestros abogados tengan listos los documentos de la contraoferta. Vamos a enseñarle al señor Vargas cómo se juega en las grandes ligas». Laura era uno de los clubes privados más exclusivos de la ciudad, un santuario de luces tenues, maderas nobles y silencio absoluto donde la élite cerraba acuerdos que alteraban la economía del país. Alejandro había reservado el salón privado principal, un espacio aislado con paredes insonorizadas y vistas al río. Llegó 15 minutos antes, bebiendo un whisky puro de Malta mientras repasaba mentalmente su estrategia de intimidación. Esperaba a un viejo magnate terco o a un joven inversor arrogante, alguien a quien pudiera doblegar con un par de amenazas veladas sobre auditorías fiscales y bloqueos de liquidez. Exactamente a la hora acordada, las pesadas puertas de caoba del salón se abrieron. Alejandro no se molestó en levantarse de inmediato, manteniendo la mirada fija en su vaso para proyectar dominancia. El sonido rítmico y afilado de unos tacones resonó sobre el suelo de mármol. No era el andar apresurado de un hombre de negocios ansioso. Era el paso deliberado, calculador y dominante de alguien que poseía el control absoluto de la situación.
Cuando el aroma a un perfume sutil pero inconfundiblemente caro alcanzó sus sentidos, Alejandro finalmente levantó la vista. La sonrisa cínica que había preparado se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron en una fracción de segundo de genuino shock, un fallo en su impecable programación corporativa. El vaso de whisky tembló ligeramente en su mano antes de que lograra estabilizarlo. Frente a él, tomando asiento en la silla de cuero opuesta con una gracia letal, estaba Elena. El silencio que siguió no fue el silencio tenso de la sala de juntas, fue el vacío absoluto que precede a la detonación de una bomba. Alejandro parpadeó, intentando procesar la imposibilidad de la escena. Su mente analítica buscaba desesperadamente una explicación lógica. La mujer a la que había desechado como a basura sin valor, la chica de clase trabajadora que no tenía ni dónde caerse muerta, estaba sentada frente a él, vistiendo prendas que costaban más de lo que ella solía ganar en 5 años, representando a un consorcio multimillonario. Elena, el nombre escapó de sus labios como un susurro involuntario, ronco y cargado de desconcierto. Elena cruzó las piernas lentamente y entrelazó las manos sobre la mesa. No hubo sorpresa en sus ojos, no hubo resentimiento evidente, ni mucho menos el afecto residual que él quizás, en el fondo de su ego, esperaba encontrar. Solo había un abismo de indiferencia calculada. «Señor Vargas», respondió ella, con un tono profesional que cortaba como el hielo. «Aprecio que haya podido ajustar su apretada agenda corporativa para atender a los representantes del consorcio Ápice, aunque, francamente, dadas las proyecciones de pérdida de liquidez que su empresa enfrentará si el Proyecto Sur no arranca este trimestre, asumo que no tenía otra opción. El golpe fue certero. Había atacado directamente su orgullo profesional y su estabilidad financiera en una sola frase. Alejandro dejó el vaso sobre la mesa con un ruido sordo, intentando recuperar el territorio perdido. Se inclinó hacia adelante, adoptando su postura clásica de intimidación. «Alguien de mi pasado», admitió finalmente, su voz apenas un susurro rasposo. «Un error de cálculo de hace casi 4 años. Creí que había desaparecido». Sofía dejó caer la carpeta sobre el escritorio con un ruido seco. No hubo histeria, no hubo lágrimas de celos, ni reclamos melodramáticos. Para la aristocracia financiera, la infidelidad o los romances pasados eran irrelevantes. Lo que enfurecía a Sofía era la vulnerabilidad expuesta. «Un error de cálculo», repitió ella, la frialdad de su tono haciendo descender la temperatura de la habitación. «Tu arrogancia personal acaba de comprometer el fideicomiso de la familia del Valle. Si no solucionas esto antes del cierre del mercado de mañana, yo misma lideraré la moción de censura en la junta directiva para destituirte como director ejecutivo. No permitiré que el resentimiento de tu antigua amante evapore la herencia de mi familia. Tienes 21 horas, Alejandro. Firma lo que tengas que firmar, o prepárate para perderlo absolutamente todo». Sofía dio media vuelta y abandonó la biblioteca, dejando tras de sí un rastro de perfume floral y la sentencia de muerte corporativa de su esposo. Alejandro miró el reloj. El tiempo, ese recurso que antes parecía infinito para un hombre de su posición, ahora se escurría entre sus dedos como arena de cuarzo. A la mañana siguiente, al otro lado de la ciudad, el sol se alzaba filtrándose a través de los amplios ventanales del ático de Elena. La luz bañaba el salón de tonos cobrizos y dorados, creando un efecto de profundidad de campo cinematográfico donde el bullicio del tráfico matutino quedaba desenfocado en la distancia. Elena estaba de pie frente al inmenso ventanal, sosteniendo una taza de café negro. Llevaba una bata de algodón blanco, observando la ciudad que alguna vez la masticó y la escupió, y que ahora estaba a punto de rendirse a sus pies. En el centro de la sala, Mateo jugaba con una tableta interactiva, ajeno a la tormenta bursátil que su madre estaba a punto de desatar. Elena lo observó. El niño era la viva imagen de la inteligencia silenciosa.
No hacía ruido al jugar, solo observaba, analizaba y construía. Era su mayor obra maestra. Su teléfono móvil vibró sobre la isla de mármol de la cocina. Era su abogado principal, un exfiscal implacable que ahora trabajaba exclusivamente para el consorcio Ápice. Señora Navarro, los contratos están blindados. Hemos enviado copias de cortesía a los accionistas minoritarios del Grupo Vargas de manera anónima. La semilla de la duda ya está plantada. La junta directiva de Alejandro está en estado de pánico. Han convocado una reunión extraordinaria para las 4:30 de la tarde. Excelente, respondió Elena, su voz tranquila y medida, carente de la más mínima ansiedad. Asegúrate de que nuestro equipo de seguridad esté en el vestíbulo de la Torre Vargas a las 4:45. Quiero entrar a esa sala de juntas exactamente 10 minutos antes de que expire mi ultimátum. Que suden, que calculen sus pérdidas. El miedo es el mejor lubricante para una firma apresurada. La tarde cayó sobre el distrito financiero como una manta de plomo. En el piso 45 del edificio corporativo del Grupo Vargas, la atmósfera dentro de la sala de juntas principal era tóxica. 12 hombres y mujeres con trajes de alta costura, los arquitectos de la economía de la ciudad, murmuraban entre sí con expresiones de terror contenido. Las pantallas proyectaban gráficos con líneas rojas cayendo en picada. Las acciones del grupo habían abierto con una baja del 8% tras las filtraciones matutinas. Alejandro estaba en la cabecera, de pie, intentando explicar un plan de contingencia legal que ni él mismo creía. Sofía estaba sentada a su derecha, observándolo con la mirada fija de un francotirador. Los inversores institucionales, conectados vía satélite desde pantallas gigantes, exigían respuestas claras. El sonido inconfundible de unos tacones interrumpió su letargo. Elena cruzó el umbral de la puerta. Llevaba un abrigo largo de lana fina en color camello sobre un traje gris plomo, su postura destilando una elegancia incuestionable. A su lado, sostenido de su mano izquierda, caminaba Mateo. El niño, ahora de casi 4 años, llevaba un pequeño abrigo azul marino. Sus ojos, oscuros e inteligentes, escrutaron la vasta oficina con curiosidad, sin soltar la mano de su madre. Alejandro se giró lentamente. La imagen lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Durante meses de guerra fría corporativa, Elena había mantenido su vida personal bajo un absoluto hermetismo. Al ver al niño, la respiración de Alejandro se detuvo. Los trazos de su propia genética estaban allí, innegables. La línea de la mandíbula, la forma de la frente, la profundidad de la mirada. El hijo que había negado en el patio oscuro de su mansión, el pasatiempo del que se había burlado, estaba de pie frente a él. El silencio se estiró, pesado y asfixiante. Alejandro dio un paso al frente, la voz temblándole por primera vez en toda su vida. «Elena», murmuró, su mirada clavada en el niño. Él es... Elena detuvo a Alejandro con un simple gesto de su mano libre, un movimiento tan autoritario que lo paralizó en el acto. La luz suave del atardecer dibujaba un halo dorado alrededor de ella, creando un contraste cinematográfico con las sombras que engullían al hombre derrotado. No te atrevas a pronunciar una sola palabra al respecto, Alejandro. La voz de Elena era un susurro gélido, desprovisto de odio, pero cargado de una advertencia letal. Su nombre es Mateo Navarro. Es el único heredero del consorcio Ápice y el futuro dueño de este imperio que tú acabas de perder. Alejandro sintió que las rodillas le fallaban. La arrogancia que lo había definido se resquebrajó por completo. «Es mi hijo». La frase salió de sus labios como una súplica rota, una epifanía tardía que lo destrozaba por dentro. «Tengo derechos. Yo podría...» «No tienes nada», lo cortó Elena, su tono cortante como el cristal roto. «Renunciaste a cualquier derecho la noche que me echaste de tu casa y me dijiste que yo no era más que un pasatiempo. Creíste que podías borrar nuestra existencia para proteger tus finanzas.
Bueno, yo utilicé esas mismas finanzas para borrar tu existencia corporativa. Mateo no heredó absolutamente nada de ti. Su inteligencia, su imperio y su futuro los forjé yo, con cada lágrima que me obligaste a tragar y cada humillación que me hiciste pasar. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostener la de Elena, incapaz de soportar la inocencia distante en los ojos del niño que lo miraba como a un completo extraño. Estaba derrotado. El cazador había sido cazado, despojado de su territorio y obligado a presenciar cómo su propio linaje pertenecía a la persona que más había subestimado. Tus abogados tienen 30 minutos para terminar de desalojar esta oficina, señor Vargas, continuó Elena, ajustando suavemente el cuello del abrigo de su hijo. El equipo de diseño de interiores llegará a las 6. Y francamente, el olor a desesperación que ha dejado en este lugar es algo que necesito que limpien antes de que Mateo y yo tomemos posesión definitiva de este espacio mañana por la mañana. Sin esperar una respuesta, Elena giró sobre sus talones. No hubo un último cruce de miradas, ni una frase dramática de despedida. El verdadero desprecio no grita. El verdadero desprecio simplemente ignora y avanza. Elena caminó por el largo pasillo ejecutivo, el sonido de sus pasos mezclándose con los pequeños pasos de Mateo. Al llegar a los enormes ventanales del área de recepción, se detuvo. La ciudad se extendía bajo sus pies, un mar de luces palpitantes que ahora le pertenecía. La alta sociedad, que alguna vez la juzgó y le cerró las puertas, ahora tendría que pedirle permiso para operar. No heredaste nada de él, mi amor, susurró Elena, acariciando la mejilla del recién nacido bajo la dura luz fluorescente de la habitación del hospital. Solo heredaste la capacidad de sobrevivir, y te prometo que nunca nadie te mirará desde arriba. Te construiré un imperio tan grande que la sombra de tu éxito los obligará a arrodillarse. Pasaron 3 años. La ciudad, con su ritmo frenético, continuó su curso, ignorando las pequeñas revoluciones que ocurrían en sus márgenes. Elena ya no era la joven asustada en el vestido blanco de maternidad. El cardigan verde azulado había sido reemplazado por trajes de corte impecable, adquiridos en tiendas de segunda mano, pero ajustados por ella misma para proyectar una armadura de sofisticación y autoridad. Su cabello castaño, antes libre y ondulado, ahora se recogía en un moño severo que enmarcaba un rostro donde la ingenuidad había sido erradicada. Había transformado sus modestos ahorros, fruto de un ascetismo espartano, en capital semilla. Comenzó comprando propiedades en ejecución hipotecaria en barrios comerciales olvidados, zonas que el radar elitista de Alejandro Vargas consideraba carentes de valor. Elena tenía la visión que a ellos les faltaba. Veía la expansión urbana antes de que ocurriera. Identificaba las áreas donde el desarrollo de infraestructuras públicas estaba a punto de transformar terrenos baldíos en minas de oro inmobiliario. Su firma operaba desde las sombras, registrada bajo una serie de sociedades de responsabilidad limitada que ocultaban su nombre. En los círculos de inversión de mediano nivel, se empezó a hablar de un competidor fantasma, un estratega implacable que compraba propiedades clave y bloqueaba los proyectos de expansión de los grandes conglomerados, obligándolos a pagar precios exorbitantes para liberar sus desarrollos. Era fría, calculada, y poseía un conocimiento íntimo de las debilidades estructurales de las empresas que dominaban la ciudad. Una tarde de otoño, Elena se encontraba en su nueva oficina. No era ostentosa, pero ofrecía una vista panorámica del distrito financiero, un mar de rascacielos de cristal y acero. Mateo, de 3 años, jugaba tranquilamente en una esquina con unos bloques de madera, construyendo torres con una concentración que Elena encontraba fascinante. Sobre el escritorio de caoba oscura reposaba un informe confidencial que su red de analistas acababa de entregarle. El documento detallaba el próximo gran proyecto de expansión del Grupo Vargas.
un desarrollo masivo de lujo en la zona sur de la ciudad, diseñado para cimentar la supremacía de Alejandro y su esposa Sofía durante la próxima década. Era un proyecto faraónico, que requería la adquisición de 3 manzanas completas. Elena deslizó su dedo índice, adornado con un anillo de plata sencillo, sobre el mapa adjunto al informe. Sus labios, pintados de un rojo sobrio, se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. De las 3 manzanas que el Grupo Vargas necesitaba desesperadamente para iniciar la construcción, las piezas clave, los terrenos que unían el acceso principal con la avenida comercial, ya tenían un nuevo dueño. Levantó la mirada hacia el horizonte, donde el edificio corporativo de Alejandro se alzaba desafiante contra las nubes grises. La fase de aprendizaje había terminado. La fase de acumulación había concluido. El tablero estaba finalmente dispuesto según sus reglas, y la primera pieza estaba a punto de moverse con una precisión letal. «Es hora de que descubras, Alejandro», murmuró Elena para sí misma en la soledad de su despacho, el tono de su voz bajo pero cargado de una amenaza sofisticada e irreversible. Que el peor error de un hombre de negocios no es subestimar a un rival, es crear al arquitecto de su propia ruina y dejarlo con vida. «¿Qué es este juego, Elena?», escupió, bajando la voz en un intento de volver la interacción al terreno personal. «¿De dónde sacaste el capital para comprar esos terrenos? ¿A quién estás representando? Porque sé muy bien que tú no tienes la capacidad financiera para operar un holding de este tamaño». Elena esbozó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Era la sonrisa de un depredador que acababa de ver a su presa caer en la trampa. «Esa es exactamente la arrogancia que lo llevó a esta mesa, Alejandro. Usted siempre asume que el valor de las personas es estático, que los que nacen sin ventajas están destinados a permanecer bajo su bota». Elena abrió su maletín de cuero y extrajo una elegante carpeta negra, deslizándola suavemente por la mesa hasta detenerse frente a él. «No represento a nadie más que a mí misma. Soy la fundadora, CEO y accionista mayoritaria del consorcio Ápice. Y esos 3 terrenos estratégicos que bloquean la maquinaria de su preciado monopolio inmobiliario me pertenecen exclusivamente a mí». Alejandro abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron rápidamente los documentos de propiedad, los registros corporativos y los sellos notariales. Todo estaba en regla. Todo era legal, hermético e inexpugnable. El flujo de caja del consorcio era monstruoso, construido a base de inversiones tácticas y compras agresivas en los márgenes de la ciudad. Ella lo había rodeado sin que él ni sus analistas de élite se dieran cuenta. «Te pagaré el doble del valor de tasación actual», ofreció Alejandro, cerrando la carpeta de golpe, su voz recuperando parte de su frialdad autoritaria, intentando reducir la situación a una simple transacción. 300% de retorno de inversión, un negocio redondo para ti. Tomas el dinero, desapareces de mi mapa corporativo y ambos seguimos con nuestras vidas. Elena soltó una carcajada corta y suave, una melodía desprovista de alegría que resonó ominosamente en el salón privado. «El doble del valor de tasación cubriría apenas mis honorarios legales, Alejandro». Se reclinó en su silla, evaluándolo con una mirada gélida. «No vine aquí a negociar un margen de beneficio mediocre. Su fusión con la familia del Valle depende estrictamente del éxito del Proyecto Sur. Si los inversores descubren que usted no tiene el control territorial para iniciar las excavaciones, las acciones del Grupo Vargas caerán un 15% en la apertura del mercado de mañana. Su nueva esposa política no estará nada contenta cuando el patrimonio de su familia se devalúe por su incompetencia». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. Estaba acorralado. Las proyecciones de Elena eran exactas, casi quirúrgicas. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó finalmente, con los dientes apretados, destilando odio y resentimiento puros. «Quiero el 60% de los derechos de explotación comercial de todo el Proyecto Sur, a perpetuidad.
dictó Elena, su voz inquebrantable, sin un solo titubeo. Quiero que mi firma supervise las licitaciones de construcción y quiero un asiento permanente en la junta directiva del Grupo Vargas, con poder de veto en las próximas expansiones urbanísticas. El rostro de Alejandro palideció. Lo que ella exigía no era una venta, era una extorsión corporativa de proporciones épicas. Era una adquisición hostil disfrazada de asociación. Le estaba pidiendo que le entregara las llaves de su reino. «Estás completamente loca si crees que voy a ceder a este chantaje», siseó Alejandro, poniéndose de pie de un salto. «Destruiré tu pequeño consorcio en los tribunales. Te ahogaré en litigios legales durante décadas, hasta que no te quede ni un centavo para pagar el alquiler». Elena no se inmutó. Se levantó con una lentitud exasperante, abotonándose elegantemente la chaqueta del traje. «Nos aseguraste que el Proyecto Sur tenía luz verde, Alejandro», bramó uno de los accionistas mayoritarios, golpeando la mesa de caoba. «Y ahora nos enteramos de que el epicentro del complejo, las arterias comerciales, pertenecen a un holding fantasma que exige el 60% de los derechos. Esto es negligencia corporativa en su máxima expresión». «Estamos manejando la situación», intentó aplacar a Alejandro, aflojándose la corbata, sintiendo cómo el cuello de la camisa lo asfixiaba. «Tengo un equipo de litigantes buscando anular las escrituras de compraventa». «Los litigios toman años», interrumpió Sofía, su voz cortando el clamor de la sala como una cuchilla de hielo. «No tenemos años. Tenemos 15 minutos antes de que los bancos retiren la financiación inicial por incumplimiento de plazos». El reloj digital en la pared de cristal marcó las 16:50. De repente, las pesadas puertas dobles de la sala de juntas se abrieron con un chasquido sordo que silenció a todos los presentes. 2 guardias de seguridad corporativa retrocedieron lentamente, cediendo el paso. Elena Navarro cruzó el umbral. El impacto visual fue inmediato y abrumador. Ya no había rastro de la vulnerabilidad del pasado. Llevaba un traje de sastre entallado en color carbón profundo, con una blusa de seda esmeralda que resaltaba la frialdad calculadora de sus ojos. Sus pasos sobre el suelo de mármol pulido eran firmes, rítmicos, resonando con la autoridad de un monarca reclamando su trono. Flanqueada por 2 de los abogados más temidos del país, avanzó hasta detenerse justo en el extremo opuesto de la inmensa mesa, directamente frente a Alejandro. La cámara de la realidad parecía hacer un zoom lento sobre ella, enfocando su rostro impasible, dejando el pánico de los ejecutivos en un dramático fondo desenfocado. «Buenas tardes, señores de la Junta». La voz de Elena poseía la acústica perfecta de la dominación pura. No necesitaba gritar para dominar el espacio. «Soy Elena Navarro, CEO del consorcio Ápice, y he venido a salvar su empresa de la absoluta ruina». El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a respirar. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sofía entrecerró los ojos, evaluando a la mujer que acababa de entrar no como a una rival sentimental, sino como a una fuerza de la naturaleza financiera. Elena abrió su portafolios y extrajo el contrato maestro encuadernado en cuero. Lo dejó caer sobre la mesa con un ruido sordo y definitivo. «Las condiciones de mi consorcio son claras e innegociables. El 60% de la explotación comercial, el control de las licitaciones de obra y el asiento de la vicepresidencia ejecutiva en esta misma mesa, con derecho a veto». Elena paseó su mirada fría por los rostros pálidos de los inversores. «A cambio, libero los terrenos de inmediato, y el Proyecto Sur comienza las excavaciones mañana a primera hora. Sus acciones recuperarán la caída y este trimestre cerrará con números verdes. Tienen exactamente 5 minutos para que su director general firme o me retiraré. Las negociaciones se cerrarán de forma permanente y veré cómo su imperio de miles de millones de dólares se reduce a escombros antes del viernes». Los ojos de todos los miembros de la Junta se clavaron en Alejandro. No había lealtad, solo instinto de conservación.
El ultimátum no dejaba espacio para maniobras legales. Era someterse o morir financieramente. «Fírmalo, Alejandro», ordenó Sofía, sin mirarlo, su voz desprovista de cualquier rastro de solidaridad conyugal. Era una orden de la heredera del mayor paquete accionario. Alejandro miró a Elena. Buscó en sus ojos algún rastro de piedad, algún destello de la mujer que una vez lloró en su patio suplicando amor. No encontró nada. Solo encontró un espejo de hielo que reflejaba su propia crueldad multiplicada por 1000. Lentamente, con las manos temblando de forma casi imperceptible, tomó la pluma estilográfica de oro que reposaba frente a él. Se agachó levemente para quedar a la altura de su hijo, esbozando la única sonrisa genuina y cálida que había mostrado en mucho tiempo. «¿Ves todo eso, mi amor?», susurró, señalando el horizonte iluminado, la profundidad de campo desenfocando el mundo detrás de ellos y enfocando únicamente la conexión entre madre e hijo. «Es nuestro. Y nadie, nunca más, nos dirá que no pertenecemos aquí». Elena Navarro se puso de pie, su silueta recortándose contra la luz dorada del final del día. Había transformado un embarazo inesperado y una traición imperdonable en el motor del mayor imperio financiero del país. No era una historia de venganza melodramática, era una clase magistral de supervivencia y poder absoluto. El frío había desaparecido de su interior. Ahora, ella era quien controlaba la temperatura de la ciudad. Los tribunales requieren tiempo, Alejandro. Tiempo es precisamente el activo que usted ya no posee. Los inversores de riesgo internacionales exigen ver maquinaria moviendo tierra el próximo lunes, o retirarán el capital. Elena tomó su maletín, sin apartar sus ojos fríos de los de él. «Tiene 24 horas para revisar el contrato que dejé en esa carpeta. Si no recibo su firma autenticada mañana a las 5 de la tarde, convocaré una conferencia de prensa financiera y revelaré el estado crítico de sus terrenos. Veremos qué tan rápido se desmorona su imperio de mentiras». Sin esperar respuesta, Elena giró sobre sus talones. No miró hacia atrás. La satisfacción de verlo impotente, reducido a un simple intermediario desesperado por salvar su estatus en la alta sociedad, era embriagadora. Había esperado casi 4 años por este preciso instante, y la venganza, al igual que el buen capital de riesgo, siempre sabía mejor cuando se servía fría, calculada y con intereses acumulados. Alejandro se quedó solo en el salón privado, el silencio aplastándolo mientras miraba la carpeta negra sobre la mesa. La mujer que había subestimado acababa de poner una soga corporativa alrededor de su cuello, y él mismo le había entregado la cuerda. Cada trazo de su firma sobre el papel fue un clavo en el ataúd de su soberanía corporativa. Había entregado su legado a la mujer que había intentado borrar de la existencia. Cuando terminó, uno de los abogados de Elena recogió el documento rápidamente, verificando la firma antes de asentir con la cabeza hacia su jefa. Elena esbozó una levísima sonrisa de suficiencia. No hubo celebración estridente. La victoria de la alta gama no hace ruido. Caminó lentamente alrededor de la mesa, sus tacones marcando el ritmo del nuevo orden, hasta detenerse junto a la silla vacía de la vicepresidencia, justo al lado de Alejandro y Sofía. Apoyó las manos sobre el respaldo de cuero negro, inclinándose ligeramente hacia el hombre que le había destrozado el corazón años atrás. «Ha sido un placer hacer negocios con usted, señor Vargas», susurró Elena con un tono tan bajo y gélido que solo él pudo escucharlo. «Prepárese, porque a partir de mañana voy a redecorar su imperio, y créame, no quedará ni un solo rastro de usted cuando haya terminado.